Un saludo cordial, hermanos y hermanas. Qué placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Este es el programa de profecía, la verdad profética, todos los sábados a esta hora. Hoy tenemos un tema que básicamente es la continuación del tema de las fiestas, esta serie sobre las fiestas bíblicas antiguas, fiestas de Dios, donde dijimos en nuestro primer estudio, aprenderemos un sinnúmero de detalles, verdades para este tiempo. Y hoy nos toca el tema titulado la Pascua, que básicamente era la primera fiesta del pueblo de Israel llamada la Pascua, y en ello estaremos estudiando, profundizando y veremos qué grandes profecías existen en esa fiesta en favor del pueblo de Dios. Comienzo hoy con un pensamiento en Obreros Evangélicos, página 315, primer párrafo. Espero en el Señor de que usted tenga a mano listas sus formas de poder tomar notas. Así que por favor tome notas, subraye las citas, agarre su Biblia, desempolve sus libros y estudiemos juntos. Obreros Evangélicos, página 315, dice así: cualquiera sea el alcance intelectual del hombre, no crea ni por un instante que no necesita escudriñar cabalmente de continuo las escrituras para obtener mayor luz. Vemos aquí que Dios nos dice tres cosas. Primeramente, que independientemente de su crecimiento espiritual, usted y yo debemos crecer continuamente en las cosas de Dios. Segundo, dice que quiere que nosotros escudriñemos cabalmente. Esto quiere decir que algunos estamos leyendo la Biblia, estamos estudiando el espíritu de profecía, pero no lo suficiente, no lo suficientemente profundo, no lo suficientemente cabal, completo. Pero subraya otra palabra aquí que dice cabalmente y de continuo. Así que algunos están cortos en que no lo están haciendo completamente. Otros estamos cortos en que no lo estamos haciendo continuamente. Esto es importante, ser consistentes en nuestro estudio. Y el tercer punto que nos da aquí la inspiración es que una vez nosotros entendamos que debemos crecer continuamente y sepamos que hay que escudriñar cabal y continuamente, entonces dice, obtendremos mayor luz. La pregunta es, ¿nosotros vivimos a esta altura? Finalmente dice Obreros Evangélicos, página 315, como pueblo, somos llamados individualmente para ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Ojalá, queridos hermanos, que podamos volvernos individualmente estudiosos de las profecías. Podamos continuamente estar estudiando, podamos estudiar cabalmente y de continuo. Podamos, con la ayuda de Dios, obtener esa luz mayor que el Señor tiene allí para cada uno de aquellos que de corazón le buscan. Con esto en mente, aquellos que puedan, nos vamos a arrodillar y pedir la bendición de Dios en el estudio de hoy. Oremos. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por esta ocasión de poder estar aquí en este programa de estudio profundo de las profecías. Bendiga a sus hijos e hijas. Permita que hoy podamos decidir ser estudiantes continuos, profundos, consistentes, y que usted cumpla su promesa, nos pueda proveer la luz, esa luz que está prometido para el que estudia. Queremos estar en caminos rectos, queremos ser hijos suyos,
queremos ser aprobados por el cielo y por lo tanto nos dedicamos individualmente al estudio de las profecías. Bendiga mis hermanos y hermanas. Gracias por su Santo Espíritu. Gracias por bendecirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo han estado, hermanos y hermanas? Aquí estamos de regreso apoyando el programa de profecía. Gracias al Señor hemos podido viajar, cumplir con compromisos y el Señor nos tiene aquí de regreso y aquí estamos con lo que prometimos. Prometimos una serie sobre las fiestas y en nuestro tema de introducción aprendimos la importancia de las fiestas antiguamente y cómo tienen lecciones poderosas para nosotros en el presente o a través del tiempo en que ha existido el pueblo de Dios, o sea, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y hoy vamos a dedicar tiempo al estudio de la Pascua. Básicamente, la palabra la Pascua la podemos encontrar en diferentes partes de la Biblia, pero hoy vamos a usar tres bases bíblicas para introducirnos a este tema. El primero está en el libro de Éxodo. Pueden abrir sus Biblias. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Versículo 1. Y vamos a leer hasta el 7 y luego el versículo 11 y 12. La Biblia nos dice así: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Estoy leyendo Éxodo 12, versículos 1 al 7. Estoy en el versículo 5. El cordero se da sin defecto, macho de un año. Tomaréislo de las ovejas y de las cabras. No habéis de guardarlo hasta el día 14, o mejor dicho, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es interesante cómo el Señor, en un momento crucial para el pueblo de Dios, en un momento crítico, en un momento difícil en su experiencia, Dios estaba estableciendo una de las fiestas más solemnes llamada la Pascua. ¿Por qué digo un momento crucial o difícil? Porque la Pascua fue instituida en el momento en que el pueblo de Dios estaba por ser liberado, estaba por salir de Egipto, estaba por ir a una nueva vida, estaba por empezar un periodo de peregrinaje espiritual, como también literal. Y a todos estos detalles, el cordero, el mes, el día, lo que tenían que hacer, miren lo que dice el versículo 11 y 12. Así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esto es la Pascua de Jehová. Interesante. Interesante. ¿Cómo le llamaba este evento que involucraba al pueblo prepararse, estar listo entre las 2 tardes, participar de este cordero, de este sacrificio y salir apresuradamente? Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así que aquí vemos, hermanos, cuando el Señor instituye la Pascua, Él es claro, dice que esto iba a involucrar juicios también. ¿Qué más iban a hacer? Versículos 13 y 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Así que noten aquí, Dios les dice claramente de que ellos tenían que celebrar esto como una fiesta a Jehová. Versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Esto era tremendo. Verso 17. Dice así: y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Así que no solamente se sacrificaba un cordero, sino que además tenían que prepararse para un viaje, para ser liberados. Además tenían que asegurarse que no hubiera levadura en su casa ni en el pan que comerían durante este periodo. Y también dice que esto involucraba 7 días, y en estos 7 días tenían que comer los ácimos, o sea, hierbas amargas. Además, en esto encontramos, según el versículo, estoy leyendo el versículo 18 al 21. En el mes primero, el día 14 del mes, lo repite, por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. En el versículo 22 habla de un hisopo. Tenía que agarrarse un manojo de hisopo, dice, y mojadlo en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Así que hay varios detalles, pero por hoy cubriremos partes como mencionaba aquí Éxodo 12, el cordero, hierbas amargas, pan sin levadura. Vemos que había un periodo o un momento de libertad, y también veremos que había un juicio. Estos detallitos vamos a ir analizándolos. Es probable que este tema de la Pascua lo dividamos entre 2 o 3 estudios, pero hoy se titula la Pascua. Otro versículo como base bíblica, noten que no podía considerarse o tomarse en cualquier momento. El libro de Números capítulo 9, versículo 2, dice así, Números 9, versículo 2, los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. No podía ser en cualquier tiempo, tenía que ser a su tiempo. Interesante.
Interesante. Entonces la pregunta es, si la Pascua tenía que ver con el pueblo al salir de Egipto, básicamente al ser liberados de Egipto, de la servidumbre, y entrar a una vida nueva, específicamente dice que tenía que hacer a su tiempo. ¿Y cuál era ese tiempo específico? Allá en el libro de Levíticos, capítulo 23, vamos a dar lectura en el versículo, vamos a leer versículos 3 al 6. Miren lo que dice. ¿Qué quiere decir a su tiempo? 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado, de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en vuestras habitaciones. Estas solemnidades de Jehová, las que son convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Había una fecha específica, un momento especial. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis hierbas amargas o ácimos. Interesante. Interesante que aquí encontramos de que debería ser, como dice Éxodo 12, versículo 1 al 7, en el primer mes bíblico. También dice que el Cordero, decía Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 7, allí encontramos donde decía que el Cordero tenía que ser apartado el día 10, guardado y preparado hasta el día 14. Y entre las 2 tardes dice que el Cordero tenía que ser inmolado, muerto y sacrificado. Y aquí hay un detalle que tenemos que dedicarle tiempo, un poquitito de tiempo aquí, para poder entender esto, porque algunos se confunden con el concepto de entre las 2 tardes. Yo le pregunto a usted, ¿qué es para usted entre las 2 tardes? ¿Será que es a las 12 del mediodía? Algunos han dicho que es a las 12 del mediodía. Para ellos eso es las 2 tardes. Me imagino que interpretan que la primera parte del día es la primera tarde y la segunda parte del día la otra parte de la tarde. Así que dicen algunos que al mediodía es entre las 2 tardes. La parte de la mañana, primera tarde, la parte de la tarde, la segunda tarde. Otros dicen que no. Dicen que es la tarde, o sea, de las 12 a las 6, por decirlo. Si lo divide a la mitad, sería a las 3. Y para ellos es esa tarde dividida en 2, o sea, entre las 2 tardes. Pero luego está la parte que queremos compartirle. La verdad profética les comparte lo que entendemos estudiando las Escrituras, que significa entre las 2 tardes. Primeramente note, Levíticos 23, versículo, estamos leyendo aquí en el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, así que ya nos da el mes, primer mes, el 14 del mes, segundo punto, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Así que tiene que ver con un día, el día 14, pero es interesante que se involucraba el 14, y miren lo que dice el versículo 6. A los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. O sea que menciona el 14 y el 15. Menciona entre las 2 tardes también. ¿Cuál será la verdad detrás de este punto? Luego allá en Éxodo capítulo 12, versículo, estoy leyendo el versículo 6.
y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que debe de ser un punto importante, porque de otra manera la Biblia no lo estuviera diciendo. Así que la gran pregunta es, ¿cuál es la verdad que Dios tiene aquí para enseñarnos a nosotros? Esto es sencillo. Cada día tiene una tarde. Así que si Dios ya nos dio el día 14 en el cual se preparaba el cordero de la Pascua, el día 14 hay una tarde, ¿verdad? Y el día que sigue es el día 15. Ese día 15 también tiene otra tarde. Así que entre las 2 tardes quiere decir que terminándose el 14 y comienzo del 15 era entre las 2 tardes. O sea, la primera tarde es la del 14 y la segunda tarde era la del 15. Porque es interesante que dice el versículo Éxodo capítulo 12, versículo, vamos a ver aquí, versículo 6. Y habéis de guardarlo, está hablando del cordero, el cordero de la Pascua, hasta el día 14 de este mes. Se guardaba hasta el día 14. O sea que empezaba el 14, la parte de noche y la parte de día. Y luego dice en el versículo 6, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En otras partes dice que se comía el 15. Entonces, ¿por qué 14 y 15? Porque las 2 tardes, entre las 2 tardes significaba, era terminando el día 14, que era cuando se ocultaba el sol, y comenzando el día 15, que era cuando empezaba el otro día, que también tiene, como todos los días, una tarde. Así que, por eso aquí en Levíticos, escuchen bien, apunten hermanos, investiguen por ustedes mismos y lleguen a sus propias conclusiones, pero no podemos aquí darles a tole con la mano o servirles todo en la mesa. Podemos ayudarles a que vayan y estudien, pero ustedes lleguen a sus propias conclusiones de estos detalles. Si no fuera importante, no estuviera en la Biblia, mucho menos en el espíritu de profecía. Así que tomemos esto con seriedad y dediquémosle el tiempo necesario. Dice aquí en Levíticos 23, el versículo 5 repite, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Pero ¿cuándo se comía? Mire lo que dice el 6. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. Así que, ¿cuándo comenzaban los 7 días? ¿En el 14 o en el 15? La Biblia dice que empezaba en el 15. ¿Y con qué empezaba el 15? ¿Cuál era el primer acto que involucraba la Pascua? Matar, preparar, sacrificar al cordero. Así que desde el día 10 lo apartaban, lo preparaban físicamente por 4 días hasta el 14, terminando el día 14 cuando se estaba ocultando el sol, lo agarraban y comenzando el 15, o sea, terminando una tarde y comenzando el día del 15 que tiene la otra tarde, eso era, rayando el sol, era entre las 2 tardes. Y vaya usted
estúdielo pregúntele a un judío, vaya a la enciclopedia, vaya a Google, vaya a algún libro, infórmese y usted pregunte, ¿cuándo los judíos antiguos y aún los que lo siguen practicando, ellos, cuándo sacrifican el cordero de la Pascua? Y usted va a encontrar que no era en la mañana, usted va a encontrar que no era al mediodía, tampoco era a media tarde, no, era ocultándose el sol del 14 y comenzando el día del 15. Interesante punto. Así que, por eso es que el 14, en cuanto se ocultaba el sol, ellos sacrificaban al corderito. ¿Y se lo comían qué día? El 15. El 15. O sea, entrando por decir, si el día fuese miércoles, el 14, entonces terminaba el miércoles y lo que nosotros conocemos como miércoles de noche, básicamente ya es jueves. El comienzo del jueves no empieza cuando sale el sol, empieza cuando se oculta el sol. Así que ocultándose el sol del día miércoles, 14, es un ejemplo, 14, y comenzando la noche que llamamos miércoles de noche, que ya es el comienzo del jueves, ese comienzo de jueves es ya, en nuestro ejemplo, el 15. Así que el 15 terminaba con la puesta, perdón, el 14 terminaba con la puesta del sol y comenzaba el 15 como el día de 24 horas. Ese momento de rayar el sol entre ocultarse del 14 y comenzar el día 15 era cuando se sacrificaba el cordero y enseguida las horas que seguían ya dentro del 15 se comía la Pascua. Queridos hermanos, esto quiere decir que si el pueblo de Israel lo celebró, quiere decir que ellos salieron de Egipto un 15 del primer mes bíblico. Más o menos podemos tener una idea en nuestro calendario moderno en qué mes salieron y en qué día salieron. Claro que sí. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas. En la página 578 estoy leyendo y de paso quisiera aprovechar para decir que hasta el momento nosotros usamos los libros rojos, viejos y antiguos. No usamos los libros modernos ni en nuestros videos ni en nuestras presentaciones, a menos que así lo indique el orador. Así que, porque sucede que los nuevos libros no tienen las mismas compaginaciones y eso ha creado problemas para algunos hermanos. Espero que usted entienda de que nosotros tenemos los libros rojos, viejos y antiguos. ¿Ok? Muy bien. Patriarcas y Profetas, capítulo 52, las fiestas 52, las fiestas anuales. Estoy leyendo el último párrafo y dice así: la primera de estas fiestas, la Pascua, o fiesta de los panes, o hierbas amargas, o sin levadura, se celebraba en Abib, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y principios de abril. Así que a fines de marzo y principios de abril, para nuestro calendario moderno, el pueblo judío estaba saliendo de Egipto. Interesante detalle. Por favor, no lo pierdan de vista. Repito, esta fiesta, la fiesta de la Pascua, se celebraba en el primer mes judío o del año bíblico en Abib y correspondía a fines de marzo y principios de abril. Y miren lo que dice ahora: entonces el frío del invierno había pasado, como también la lluvia, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. ¿Qué lección más interesante?
Noten que Dios no permitió que el pueblo saliera en cualquier momento del año, en invierno o en verano. No, no, no. Permitió que el pueblo saliera después del invierno, después de que cayese la lluvia. Noten que Dios permitió al pueblo salir y comenzar su nueva vida en un momento nuevo, aún literalmente en el periodo del año. Básicamente ellos salieron a principios de primavera. A principios de primavera. ¡Qué experiencia! Dice el espíritu de profecía. Entonces el frío del invierno había pasado, como también la lluvia, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura. Quiero detenerme allí, en la frescura. Un nuevo día para Israel, una nueva vida para Israel, una nueva experiencia para Israel, una frescura física y literal para Israel y hermosura de la primavera. Queridos hermanos, ¿habrá llegado ya la Pascua para ti? ¿Habrá llegado ya la Pascua para mí? ¿Será que hemos experimentado la Pascua? Una nueva vida, un nuevo comienzo, ser liberados. Espero que esto nos ayude a reflexionar y nos muestre entonces que grandes verdades están encerradas en estas lecciones escritas. La pregunta ahora es entonces, ¿cuáles son las verdades que la Pascua nos enseña? La primera y más grande es la del Cordero. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a ver dónde la Biblia ubica esta gran lección de la Pascua. Vamos a 1 Corintios 5:7. Todos con sus Biblias. Aquí empiezan las lecciones de la Pascua. 1 Corintios capítulo 5:7. La palabra de Dios dice así: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Noten in this conference. Please announce yourself. Bien, estamos de vuelta. ¿Me escuchan, hermanos? Sí me escuchan, ¿verdad? Bien. All callers are muted. Entonces decíamos aquí de que la Pascua viene a cumplirse en Cristo, dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que vemos que la Biblia dice que la Pascua representa a Cristo. Cristo empezó la primera fiesta aplicada al Nuevo Testamento. En él se cumple lo que es la Pascua que debe celebrar, que debe experimentar todo hijo de Dios. Por eso es que la Pascua
tenía una enseñanza eterna. Era algo conmemorativo, era algo significativo que involucraba nuestra salvación. Además de eso, encontramos, dice Patriarcas y Profetas, página 581. Dice, la Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes de los ácimos. Además dice, estoy leyendo 580, 581 para captar el punto, el día 14 del mes, por la noche. Esto recalca el punto que habíamos mencionado de que era terminando el día, o sea, comenzando la noche, ya del 15 que se celebraba. El día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua. Eso está en Patriarcas y Profetas 580. 581 dice, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud de Egipto y señalaban hacia adelante el sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Así que la Pascua se cumplió en Cristo y con él terminaba el practicarla en el Antiguo Testamento y en su lugar quedaba instituida la Santa Cena. Sería interesante por aprender algo que hoy día, en primer lugar, tomamos la Santa Cena cuando se le ocurre al pastor o cuando a la junta de iglesia se le ocurre. Algunos lo hacen a cada mes, 3 meses, 6 meses, otros a cada año. 2 lecciones que podemos aprender aquí. La primera es que la Pascua se celebraba una vez por año y había una fecha específica. Era entre el 14 y el 15. Básicamente era el 15 terminando el 14. Y 2, noten que no era ni en la mañana como hacemos la Santa Cena, ni al mediodía, ni en la tarde. Era la Pascua, que se celebraba en la noche. De igual manera, la Santa Cena no debería celebrarse en la mañana, al mediodía o en la tarde, sino en la noche. Pero bueno, algunos se creen más inteligentes que Dios y lo hacen cuando se les antoja. Ojalá podamos aprender de estas cosas. Así que la Pascua espiritual ahora, en quien se cumplió ese corderito, que se apartaba el 10, que se tenía listo el 14 y que comenzaba a ser sacrificado el 15, es Cristo. Cristo nuestra Pascua, quien perfectamente se sometió como el cordero en favor de nosotros. Y con él no solo cesaba la Pascua, sino se instituía la Santa Cena. ¿Para qué? Para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. El otro detalle que debemos ver ahora es que el Cordero no solamente involucraba representar a Cristo, sino que también tenía otro significado, y era lo que ocurrió con Israel. Cada 14, entre las 2 tardes del primer mes del año bíblico, el pueblo de Dios tenía que celebrarla. Pero ¿qué era lo que ellos recordaban cuando la celebraban? Correcto, recordaban la libertad que Dios les dio. Así que cuando comían el cordero, estaban comiendo de Cristo, por decirlo así. Estaban prefigurando, diciendo, en el cordero tenemos la oportunidad de una nueva vida. Y con el cordero, la Pascua,
tenemos la promesa de liberación. Así que ellos recibían libertad. Dice Profetas y Reyes, página 281. Profetas y Reyes, página 281. Dice así: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. ¿Qué quiere decir esto? No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Esta cita es significativa, hermanos. Noten que la Pascua conmemoraba o iniciaba la liberación de Israel. Y cuando la celebraban, ellos recordaban su liberación de Egipto. Egipto siendo sinónimo de pecado, de esclavitud, tanto literal en los días de Israel como espiritual para el pueblo de Dios desde Cristo para acá. En Cristo no solamente tenemos el Cordero de la Pascua, el inicio de nuestra fiesta espiritual, de nuestra fiesta de liberación, en el cual recordamos lo que Cristo, el Cordero, hizo en favor de nosotros. No solo eso, sino que allí, hermanos, cada individuo, cada familia, cada personaje que quiera reconocer su Pascua, también puede recibir libertad. Pero desde ese entonces hasta hoy, el hombre se sostiene y cae, se sostiene y cae. Yo quisiera saber si alguno, además de aquellos que ya fueron al cielo como libertados por la eternidad, quienes han participado del todo de su Pascua, de su liberación, pero aquellos que seguimos en esta tierra y aquellos que no se han ido todavía, han logrado esa experiencia, especialmente los vivos. Noten que la Pascua para nosotros es una promesa de liberación. Noten que lo estoy poniendo a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, vuelvo a leer, dice, estoy leyendo en Patriarcas y Profetas, o mejor dicho, Patriarcas, sí, y Profetas, página 581. La Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. Lo que nos interesa aquí es lo simbólico, porque lo conmemorativo no solo ha pasado y podemos seguir conmemorándolo a través de la Santa Cena. No solo recordaría la liberación de Israel, lo cual ocurrió, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar ¿a quién? No a un individuo, sino a su pueblo de la servidumbre del pecado. Hoy diré entre paréntesis, porque ahí no me voy a detener hoy. Esta liberación, todo individuo la recibe si la quiere desde la cruz en adelante. Liberación del pecado, del vicio, de la iniquidad, de los malos pensamientos, de los deseos, de esa esclavitud llamada pecado. Pero la promesa es no solo para el individuo, sino para el pueblo de Dios que iba a ser liberado de la servidumbre del pecado. Quiere decir que aún esto sigue siendo profético, donde Dios va a separar a los fieles de los infieles, tanto en la iglesia como en el mundo. Y en un estudio futuro veremos que esta promesa de liberación de la servidumbre del pecado tiene que ver con la separación del trigo y cizaña en el pueblo, en el mundo y finalmente de la tierra cuando nos lleva por 1000 años a los cielos. O sea que cuando estudiamos la Pascua, no solamente vemos a un Cristo salvándonos
llamándonos, regalándonos otra oportunidad de vida, sino que también nos encontramos con nuestra Pascua, con nuestro momento de liberación. En algunos es inconsistente. Hoy lo logran y vuelven a caer, lo han logrado y vuelven a caer. Pero para los fieles al final, no solamente es una liberación personal e individual del pecado, sino que viene la promesa de ser liberados de la servidumbre del pecado, de los pecadores y de esta tierra, que no es otra cosa que símbolo de Egipto. Así que Egipto es símbolo de mundanalidad, de pecadores, de egipcios, de tierra, donde no creo que usted quiera quedarse durante los 1000 años. ¿Está listo? ¿Cree usted en esta promesa de la Pascua para nosotros? O sea que Cristo no solamente hizo algo en favor de nosotros, está haciendo algo en favor de nosotros y hará algo mucho más grande de lo que hemos experimentado hasta hoy, porque la Pascua profetiza liberación. Cierro paréntesis. En un tema posterior vamos a analizar un poquito más esto. En esta fiesta también involucraba hierbas amargas. Estas hierbas amargas, ¿qué significan para nosotros si tienen una aplicación? Estoy leyendo en Patriarcas y Profetas, página 282, y dice así: el cordero había de comerse con hierbas amargas. Esto, las hierbas amargas, era un recordatorio de la amargura de servidumbre sufrida en Egipto. Hermanos, si usted quiere un evangelio con azúcar y miel, con todo lo que podría endulzarle la vida, yo creo que usted va a fracasar, porque parte del evangelio involucra las hierbas amargas. Las hierbas amargas dice que era un recordatorio de cómo ellos estaban esclavizados en el pecado y lo que era el pecado en Egipto, o la servidumbre en Egipto. Hoy día, al leer la palabra de Dios, al comernos esas hierbas amargas, la hierba amarga, todo nutricionista y todo herbolario, todo aquel que trabaja con salud, sabe que las hierbas amargas purifican. De igualmente la palabra de Dios. Por eso allá cuando dice en Génesis, no fue casualidad que Dios le haya dicho a Adán, Génesis capítulo 3. Recuerdan que antes de que pecaran en el capítulo 1, 28 al 30, si no me equivoco, sí, 28 al 31, les dijo, coman de todo árbol, de todo fruto, de toda semilla. Pero después del pecado, capítulo 3, versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. ¿Por qué le agregó ahora la hierba después del pecado? Porque físicamente hablando, la hierba desintoxica, la hierba limpia, la hierba purifica. Y en el caso de las hierbas amargas, no solamente también tenían ese objetivo, sino también el objetivo de recordarle al pueblo de Israel, como al Israel moderno, a nosotros hoy día, que al comer la palabra de Dios, estamos comiendo hierbas amargas que nos van a señalar lo que éramos en el pasado, nos van a señalar nuestra presente condición, sino que también nos van a desintoxicar o limpiar espiritualmente. Le pregunto, ¿está usted comiendo su cordero, su Pascua? Le pregunto, ¿qué tipo de evangelio está aceptando usted? ¿Un evangelio, ni yo te condeno, pero evitando la siguiente frase, vete y no peques más? ¿Estamos comiendo las hierbas amargas? Por eso allá en el libro de Apocalipsis, en una
de las trompetas encontramos un detallito, el nombre de una de las trompetas. Dice allá Apocalipsis capítulo 8, versículo 11, dice así. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Noten el nombre de la estrella. Algunos dicen que esto representa a Satanás. No. Esta estrella representa a Cristo. Y el nombre que recibe es Ajenjo, una hierba. Así como el cordero en Éxodo 12, con las hierbas deberían comerse, tenían que comerse. Así la estrella aquí, y todos saben que Jesús dijo que Él era la estrella. Apocalipsis capítulo 22, proféticamente en el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo se llama él aquí en Apocalipsis 8, versículo 11? Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. ¿Qué quiere decir esto? Si la estrella ya es Cristo, y es simbolizado por una hierba amarga, el ajenjo, sencillamente quiere decir que así como en la Pascua las hierbas amargas eran parte de la fiesta, parte del proceso que tenía que pasar el pueblo, parte de su alimentación, así el Israel moderno, así el pueblo de Dios, desde Cristo hasta hoy, debe de estar comiendo de Cristo su palabra. Para los fieles y los que entienden el significado de la Pascua, ellos serán limpios, desintoxicados, purificados. Pero para los otros será amargo, será algo difícil. Yo no puedo, yo no quiero, déjenme en paz. Yo voy a vivir mi vida en Cristo como yo quiero. Falsa religión. Espero que usted y yo estemos disfrutando de nuestras hierbas amargas. Son para nuestro bien. Y eso tiene mucho que ver también con el tener una dieta correcta, vegetariana. Y gran parte de esa dieta debiera involucrar lo verde, las hierbas. Muy bien, un punto más, ya para ir cerrando aquí. El pan sin levadura, ¿qué significaba esto? Dice Profetas y Patriarcas, o Patriarcas y Profetas, página 282, dice, el uso del pan sin levadura también era significativo, lo que ordenaba expresamente la ley de la Pascua, y tan estrictamente la observancia de los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Asimismo deben, aquí viene la lección, asimismo deben apartar de sí la levadura del pecado, todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Muchos, por un lado, queremos comernos el cordero que es Cristo, su palabra. Muchos queremos comernos las hierbas de vez en cuando, su palabra, que es Cristo, que purifica, que limpia. Pero no queremos comer el pan sin levadura, queremos comer nuestro pan horneado por nosotros mismos. ¿Y cuántos hombres, líderes, laicos, pastores, ministros, enseñan de tal manera para entretener a la gente? Les dan lo que les gusta, pero no el pan sin levadura. O sea, ese evangelio, esa verdad, ese Cristo, que aunque nos salva del pecado, nos saca del pecado, no nos mantiene en el pecado. Por eso dice aquí, asimismo, deben apartarse de sí la levadura del pecado, todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Está limpio el evangelio, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del otro ángel de Apocalipsis 18:1 que hemos estado estudiando por décadas, hermanos. Dios quiera que usted hoy acepte su Pascua. De verdad, considere si la está celebrando y viviendo a la altura de un israelita. El cordero perfecto, las hierbas amargas, no con aderezos,
y cosas que pervierten el paladar espiritual. Y ojalá reevaluemos qué tipo de pan estamos comiendo. Porque hoy día, a las claras, hay un grupo de iglesias, incluyendo la nuestra, que dice: Señor, solo queremos tu nombre, solo queremos ser cristianas, queremos ser adventistas, queremos ser reconocidos como hijos tuyos, pero vamos a hacer nuestro propio pan y le vamos a poner cuanta levadura podamos. Isaías 4, versículo 1, profecía: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras. Quita nuestro premio. Pregunto a los líderes de conferencia, de asociación, misiones, divisiones, ancianos, miembros, laicos: ¿qué le estamos dando al pueblo? ¿Las hierbas amargas? ¿El cordero perfecto? ¿El pan sin levadura? Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar decisiones. Y si nos están dando lo que no nos deben de dar, tomemos decisiones. No solo de recibir directamente de Dios el pan verdadero, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, sin levadura, sin perversión teológica, profética, evangelio puro. Si queremos de verdad ser por la eternidad liberados. Por último, ¿qué más profetizaba o señalaba o simbolizaba la Pascua? Juicio, juicio, juicio. Y este es un punto que a la mayoría no les gusta, hablar de juicio. Por favor, yo tengo a mi Cristo me ama como estoy, en adulterio, tomando, sexo, haciendo lo que a mí me gusta, quebrantando el santo día, deshonrando a mis padres, siendo mentiroso, matando el tiempo, matando mi cuerpo con la dieta que tengo, etcétera, etcétera. Yo no tengo ídolos, pero me encanta el internet, me encanta la televisión, me encanta el cine. Yo estoy enamoradísimo de mi esposa, que si ella me dice no vayas a la iglesia, no voy a la iglesia, no voy a los estudios. Si ella me dice vamos al baile, pues vamos al baile, porque yo la amo, ella es mi ídolo. O viceversa, el novio, el amigo, el vecino. Hay gente que está enamorada hasta de su perro, más que de Dios. Y eso también es quebrantar los mandamientos. Pero ellos no quieren oír de juicio. Juicio, juicio. Dice aquí, y con esto voy cerrando, Patriarcas y Profetas, página 284. Miren lo que dice, 284. Mientras Moisés repetía a Israel lo que Dios había provisto para su liberación, el pueblo se inclinó y adoró. Quiere decir, hermanos, que cuando venimos a la luz de estas verdades, debe de nacer en nosotros un espíritu de consagración y verdadera adoración a Dios. Pero además, la feliz esperanza de libertad y el tremendo conocimiento del juicio inminente que había de caer sobre sus opresores, los cuidados y trabajos necesarios para su pronta salida, todo lo eclipsó el momento de gratitud hacia su bondadoso libertador. ¿Qué dice que venía cuando Moisés habló sobre la Pascua? Un juicio inminente. Así que la Pascua también profetiza juicio. Por último dice, en Patriarcas y Profetas 2:80 dice, antes de ejecutar esta sentencia, juicio, el Señor por medio de Moisés instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para preservarlos de la plaga, del juicio, de la destrucción inminente. Este es el objetivo, queridos hermanos, de este programa. Prepararnos, porque no solo estamos enseñando la Pascua como teoría, sino también estamos profetizando que viene un juicio individual, viene un juicio de familia, viene un juicio de iglesia, viene un juicio de denominación, viene un juicio en la tierra. Y nosotros, el pueblo de Dios, debemos prepararnos para caer en el juicio o para ser por la eternidad libertad.
He aquí el tema de la Pascua. Espero en el Señor que haya sido de crecimiento y será hasta la próxima. En la próxima trataremos un tema más sobre la importancia de las fiestas de Israel. Que el Señor me los bendiga. Visite nuestra página www.laverdadprofetica.com. Gracias por acompañarnos. Gracias por orar por nosotros. Nos despedimos con una oración. Querido Dios, en Cristo Jesús te damos gracias por nuestra Pascua que es Cristo Jesús, por la promesa de liberación, no solo momentánea, sino eterna. Gracias por las hierbas amargas, por el Cordero perfecto. Gracias, oh Dios, por amonestarnos y pedirnos que comamos el pan, pero sin levadura, sin pecado, sin error, sin apostasía, sin interpretaciones humanas, sino tu palabra. Señor, gracias también porque la Pascua nos profetiza un juicio venidero y ojalá hoy tu pueblo, nosotros despertemos, porque tu juicio, 1 Pedro 4:17, empieza por la casa. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por estas verdades. Amén y amén. Muy bien, será hasta la próxima. Feliz resto de Santo Sábado.